justamente con lo que ha sido por el desalojo del barrio Papa Francisco. Este barrio que fue desalojado no este sábado, sino el sábado pasado, donde, claro, obviamente uno veía las topadoras, la manera que se llevó adelante, y uno dice, ¿era necesario llegar a ver esas imágenes? ¿Era necesario llegar a tanto? Claro, habían pasado 6 meses de lo que había sido la toma inicial, y donde, claro, en esos 6 meses se superpobló el lugar, porque hubo una inacción del Estado ahí, y que quieras el que quieras, nación, ciudad, el que vos quieras llamar. La realidad es que había una orden de desalojo, la orden de desalojo nunca se llevó adelante, y siempre decimos, no es lo mismo desalojar cuando hay 50 que cuando hay 600. ¿Qué quieren que le diga? Sinceramente es así de lamentable, más cuando no hay un plan de acción en el fondo de qué hacer con todo eso. Ayer me dio algún informe de lo que crecieron en los últimos 10 años las villas porteñas o los asentamientos porteños, 40% en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno se pone a ver que además de todo eso, el dato particular fue este viernes a casi la madrugada, casi sábado, en realidad comenzó el viernes, terminó el sábado, donde ahí los que se quedaron haciendo la guardia para que no vuelvan a tomar el predio de la Policía Metropolitana, fueron atacados ahí por algunas personas que llegaron hasta el lugar armadas con revólveres, y donde sufrieron heridas. De hecho, uno de los policías metropolitanos, fuera de peligro, recibió una herida de arma de bala, y hay otros que también, heridas menores, pero que tuvieron que ser atendidos. Se detuvieron 2 hombres. La situación dicen que fue muy confusa de lo que ocurrió ahí, pero finalmente me parece que en resumen es esto. ¿Está resuelto el conflicto? Y no está resuelto. Hay familias que están todavía ahí, que no saben qué van a hacer. Hay un plan de acción de qué se va a hacer, y no, tampoco. Estamos en un limbo, como decíamos, en relación al tema del pago de deuda. El vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña se llama Gabriel Fuchs y muy gentilmente nos atiende en esta mañana. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Rodo Herrera te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí con este tema y pensando un poco lo que estabas comentando. Hay algunas inexactitudes, no tuyas, sino de cómo se está viendo esta cuestión. Sí. La primera es que el origen del problema es que hay una ley de urbanización de esa villa, que es la 1770, que ya tiene 6 o 7 años, y que jamás comenzó a ejecutarse, donde ya estaban definidos beneficiarios, y que en el fondo de la cuestión es el problema principal, no solo en esta villa, sino en la Villa 31, en muchos lugares donde las mesas de urbanización y leyes de urbanización preexisten, y por un motivo o por otro la dilación permanente sobre la ejecución de esas leyes va generando y acumulando situaciones de tensión, ¿no? Sí. Y la otra cuestión es sobre el desalojo específico de esta toma. No es cierto, el desalojo recién se terminó de hacer hace 2 días. ¿Por qué? Porque hay una franja, que era la franja que muchos habían denunciado como la franja donde los sectores más vinculados con actores duros, con narcotráfico, o en todo caso por lo menos con un nivel de violencia muy fuerte, había quedado sin desalojar, según informó, según explicitó la misma jueza, a lo largo de toda esta semana, digamos desde el día en que aparentemente había sido ya finalmente desalojada la villa. Así que las topadoras actuaron, y la Policía Metropolitana específicamente actuó sobre los sectores más vulnerables, sobre aquellos sectores que no eran lo que se dijo las mafias organizadas. Y hasta el día sábado, subsistió una zona que estaba en la orden de desalojo y que no había sido desalojada. Ese fue el problema, no es que fueron heridos o atacados policías que eventualmente estaban cubriendo para que no se volviera a tomar, sino que había una zona, la zona más complicada, que seguía tomada. Así que siempre sobre esto hay muchas informaciones, muchas cosas, mucha confusión, que se provee esa confusión, y no terminan de sacar las cosas nunca, ¿no? Ahora, Gabriela, ese predio, es decir, todos coinciden, esto me parece que la información es una, y es que el predio en particular, este que está tomado, que fue desalojado, está totalmente contaminado, eso estamos de acuerdo. Eso es así porque ahí había durante años vehículos de la policía, distintos vehículos que habían sido decomisados, que habían ido contaminando a través de lo que era los distintos insumos tóxicos que puede un vehículo ir derramando. Fueron muchos apilados
Y esto fue lo que ha contaminado ese terreno. Sí, efectivamente, es un terreno contaminado. Ahora, por eso digo, hace 6 meses ya sabíamos que esto ocurría. Más allá de seguir avanzando y dejar que siga avanzando el tema de la toma, porque no es que ha venido gente que estaba en un lugar en la capital federal, ha venido gente de otras provincias, ha venido gente de la provincia de Buenos Aires. Es decir, más allá de no pudieron interrumpir que siga entrando gente al lugar, con lo cual esto era un final inevitable. ¿Qué pasó en esos 6 meses en el medio? Hubo una inacción de todo el mundo. Pasaron muchas cosas. Primero, los censos no dicen lo que estás diciendo. Los censos dicen que la mayoría de la gente que estaba entre los 600 y 800 personas que estuvieron durante, yo diría, los 2, 3 primeros meses de esta situación, eran los que debían ser mayoritariamente beneficiarios, y a mucha gente de la propia villa, que eran los beneficiarios de la llamada ley 1770, que es la ley de urbanización de esa villa. Entonces, después sí había actores que no eran de ahí, pero no era la mayoría, y esto lo hicieron censo, aquí hizo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la propia jueza Liberatori, que es la jueza que entiende en el tema de la urbanización, no la jueza Iñiguez, que es la que entiende en el tema de lo que debía ser el desalojo y la toma específicamente. Un dato importante es que la jueza Liberatori también el día viernes determinó la urbanización por vía judicial de esa zona, porque esa zona está contaminada, pero desde hace mucho tiempo que está planteado el tema del avance de la urbanización. Es decir, ahí conviven varios problemas. Hay una situación de tomas de tierra, hay una situación de avance y promovida muchas veces, donde efectivamente existen problemas de alta complejidad y de invasión de zonas. Hay leyes que deben cumplirse y que si se empiezan a cumplir, ordenan también el problema. Y son leyes que no son de este año, son leyes que tienen 7, 8 años de urbanización. Por ejemplo, en el debate de la Villa 31, que es un tema mucho más complejo en profundidad, y donde además, por la zona que está ubicado, por la presión, por el crecimiento permanente, por su capacidad, por la capacidad de urbanización de los propios habitantes, donde es una villa que está en permanente crecimiento, no se toman decisiones. Hay una mesa de concertación, hay una mesa de trabajo para el tema de la urbanización, y esta mesa viene dilatando sistemáticamente, específicamente el gobierno de la ciudad, con un argumento u otro, la concreción. La Nación ya ha dicho que está dispuesta incluso a ceder las tierras que tiene en ese lugar para que esta urbanización pueda desarrollarse, y la ciudad pone como argumento que primero deben cederse las tierras y luego urbanizarse. Esto es un aspecto. El otro aspecto es que existen también mafias, efectivamente eso es así, no es la mayoría del problema, para mí no es la mayoría del problema, pero existen, y en el caso de la toma de Lugano hubo una muy fuerte presencia de estos actores, pero casualmente estos actores fueron los últimos desalojados, y fueron desalojados una semana después de que todo el gobierno de la ciudad presentó el evento que se había dado el sábado pasado como el fin del problema y la terminación. Esto recién sucedió este sábado, la orden de la jueza recién terminó de cumplirse este sábado, y justamente ahí yo creo que también hay otro problema, que es la incapacidad de la Policía Metropolitana como policía de la ciudad de trabajar estas cuestiones con mucha más claridad. No empezó a formarse este año, es una policía que ya lleva varios años que no ha logrado tener la capacidad operativa para incidir en estas cuestiones. Decime una cosa, Gabriel, porque, a ver, yo veo que acá va, y obviamente quien llevó adelante el desalojo fue la Policía Metropolitana, pero estaba la Gendarmería también, de hecho fue Sergio Berni. Porque el fallo de la Cámara... Sí, pero lo que te digo es, ¿ahí está de acuerdo con el accionar de Berni también ustedes? El fallo de la Cámara dijo desde el primer momento que debía estar la Gendarmería rodeando el perímetro del lugar, y quien debía desarrollar, y las dos fuerzas debían trabajar concurrentemente. Sí. Desde el primer momento esto no pudo desarrollarse. Hubo varias cuestiones también, debo decir que hubo intentos de muchos actores, incluyendo la legislatura, donde a través de la Comisión de Vivienda se formó una comisión para intentar buscar soluciones a la cuestión, intervención de la Defensoría del Pueblo. Hubo situaciones de la propia jueza que fue corriendo la decisión a razón de que se dieran condiciones no solo operativas, sino también donde se viera afectado la menor cantidad de la población vulnerable, que también existe ahí, porque ahí hay de todo. Pero la mayoría de la gente es sin duda gente vulnerable y gente que tiene problemas de vivienda y problemas que el Estado debe tomar y debe resolver. Y no es gente que había migrado para esa toma, como lo dije al principio, hay censos hechos por la Defensoría del Pueblo que demuestran que no era así, que la mayoría de la gente eran habitantes originarios de esa villa. Entonces,
nosotros no podemos incidir ni decir cómo debe intervenir la Gendarmería, lo dijo la justicia en este caso. Sí. La Gendarmería apoyó lo que debía hacer el desalojo efectivamente hecho por la Policía Metropolitana. Nosotros hemos firmado una solicitada el día de ayer, que ha salido a los diarios, donde planteamos que el problema madre de toda esta cuestión no es ni una cosa ni la otra, sino que el problema es la urbanización, es decir, el cumplimiento de las leyes de urbanización que vienen dilatando y generando bombas de tiempo en toda la ciudad, porque efectivamente ha habido un crecimiento de las villas en esta etapa y ha habido hablan de un 40%, ¿conseguís con ese número? Sí, ha habido, es un... En los últimos 10 años maneja la Defensoría del Pueblo, que es quien tiene, digamos, donde uno tiene mayor información para estas cosas, es claramente la Defensoría del Pueblo y 40% en los últimos 10 años. ¿Y qué se puede hacer, digamos, con esto? Bueno, en primer lugar, insisto, si uno no toma decisiones estratégicas, por ejemplo, yo para dar un ejemplo, es una decisión estratégica. Sí. En la legislatura hemos venido discutiendo este año la creación en Villa Lugano de una ciudad olímpica en vísperas de lo que viene, que es las Olimpiadas de la Juventud, ¿verdad? Entonces, la creación de esa ciudad olímpica implica la construcción de 3.000 viviendas. Todavía eso está parado porque no está claro qué destino se le va a dar a esas 3.000 viviendas después de que la Olimpiada suceda. Si no nos ponemos de acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el conjunto de los legisladores sobre, ¿por qué? Porque si estamos en condiciones de construir 3.000 viviendas en función de la Olimpiada, en la zona más caliente desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires, como es la zona de Lugano, ¿por qué no estamos en condiciones de armar un plan claro de otorgamiento de esas viviendas a los beneficiarios que ya están inscritos? No estamos esperando abrir un registro de beneficiarios para que esto después acontezca y por supuesto además estalle la demanda en relación a la apertura de ese registro de beneficiarios. Eso hay que ejecutarlo aquí y ahora, empezar con el otorgamiento y empezar a desactivar las bombas de tiempo que preexisten. Y de esta manera sí cerrar las cuestiones. Uno no puede estar permanentemente abierto a una demanda que genere una migración desde el conurbano hacia la ciudad, porque esa demanda va generando una expectativa que después es incumplible. La forma es cumpliendo y trabajando con las organizaciones que también existen en el territorio, que también existen en los sectores que están en las villas, que existen delegados, que existen mesas de urbanización en cada una de las villas. Ahora, la acción del Estado no solo es ejecutar los desalojos en los momentos en que se producen las tomas. La acción del Estado es constante, es compleja y es todos los días. Y recién se ve y se habla de estos temas cuando se genera una situación de violencia, muchas veces promovida, efectivamente promovida, donde hay violentos, donde hay mafiosos, donde puede haber interés de encubrir otro tipo de cuestiones, pero que son promovidas cuando estallan las situaciones y cuando no hay una respuesta cotidiana del Estado. Gabriel, gracias por estos minutos, un abrazo. No, por favor. Estés bien. Gabriel Fuchs, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña y claro, legislador del Frente para la Victoria. Espacio publicitario. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estamos. Municipio de Lanús, programa de reclutamiento e ingreso policial. Vos también podés ser parte de la policía local. Informes e inscripción en www.lanús.gov.ar o personalmente en Avenida Hipólito Yrigoyen 3863. Vivís en Lanús, trabajás en Lanús. Nos metemos nuevamente con lo que ha sido por el desalojo del barrio Papa Francisco, este barrio que fue desalojado no este sábado sino el sábado pasado, donde claro, obviamente uno veía las topadoras, la manera que se llevó adelante, y uno dice, ¿era necesario llegar a ver esas imágenes? ¿Era necesario llegar a tanto? Claro, habían pasado 6 meses
de lo que había sido la toma inicial, y donde, claro, en esos 6 meses se superpobló el lugar, porque hubo una inacción del Estado ahí, y que quieras el que quieras, nación, ciudad, el que vos quieras llamar. La realidad es que había una orden de desalojo, la orden de desalojo nunca se llevó adelante, y siempre decimos, no es lo mismo desalojar cuando hay 50 que cuando hay 600. ¿Qué quieren que le diga? Sinceramente es así, así de lamentable, más cuando no hay un plan de acción en el fondo de qué hacer con todo eso. Ayer me dio algún informe de lo que crecieron en los últimos 10 años las villas porteñas o los asentamientos porteños, 40% en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno se pone a ver que además de todo eso, el dato particular fue este viernes a casi la madrugada, casi sábado, en realidad comenzó el viernes, terminó el sábado, donde ahí los que se quedaron haciendo la guardia para que no vuelvan a tomar el predio de la Policía Metropolitana, fueron atacados ahí por algunas personas que llegaron hasta el lugar armadas con revólveres, y donde sufrieron heridas. De hecho, uno de los policías metropolitanos, fuera de peligro, recibió una herida de arma de bala, y hay otros que también, heridas menores, pero que tuvieron que ser atendidos. Se detuvieron 2 hombres. La situación dicen que fue muy confusa de lo que ocurrió ahí, pero finalmente me parece que en resumen es esto. ¿Está resuelto el conflicto? Y no está resuelto. Hay familias que están todavía ahí, que no saben qué van a hacer. Hay un plan de acción de qué se va a hacer, y no, tampoco. Estamos en un limbo, como decíamos, en relación al tema del pago de deuda. El vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña se llama Gabriel Fuchs y muy gentilmente nos atiende en esta mañana. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Rodo Herrera te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí con este tema y pensando un poco lo que estabas comentando. Hay algunas inexactitudes, no tuyas, sino de cómo se está viendo esta cuestión. Sí. La primera es que el origen del problema es que hay una ley de urbanización de esa villa, que es la 1770, que ya tiene 6 o 7 años, y que jamás comenzó a ejecutarse, donde ya estaban definidos beneficiarios, y que en el fondo de la cuestión es el problema principal, no solo en esta villa, sino en la Villa 31, en muchos lugares donde las mesas de urbanización y leyes de urbanización preexisten, y por un motivo o por otro la dilación permanente sobre la ejecución de esas leyes va generando y acumulando situaciones de tensión, ¿no? Sí. Y la otra cuestión es sobre el desalojo específico de esta toma. No es cierto, el desalojo recién se terminó de hacer hace 2 días. ¿Por qué? Porque hay una franja, que era la franja que muchos habían denunciado como la franja donde los sectores más vinculados con actores duros, con narcotráfico, o en todo caso por lo menos con un nivel de violencia muy fuerte, había quedado sin desalojar, según informó o según explicitó la misma jueza a lo largo de toda esta semana, digamos desde el día en que aparentemente había sido ya finalmente desalojada la villa. Así que las topadoras actuaron, y la Policía Metropolitana específicamente actuó sobre los sectores más vulnerables, sobre aquellos sectores que no eran lo que se dijo las mafias organizadas. Y hasta el día sábado, subsistió una zona que estaba en la orden de desalojo y que no había sido desalojada. Ese fue el problema, no es que fueron heridos o atacados policías que eventualmente estaban cubriendo para que no se volviera a tomar, sino que había una zona, la zona más complicada, que seguía tomada. Así que siempre sobre esto hay muchas informaciones, muchas cosas, mucha confusión, que se provee esa confusión, y no terminan de sacar las cosas nunca, ¿no? Ahora, Gabriela, ese predio, es decir, todos coinciden, esto me parece que la información es una, y es que el predio en particular, este que estaba tomado, que fue desalojado, está totalmente contaminado, eso estamos de acuerdo. Eso es así porque ahí había durante años vehículos de la policía, distintos vehículos que habían sido decomisados, que habían ido contaminando a través de lo que era los distintos insumos tóxicos que puede un vehículo ir derramando. Fueron muchos apilados, y esto fue lo que ha contaminado ese terreno. Sí, efectivamente, es un terreno contaminado. Ahora, por eso digo, hace 6 meses ya sabíamos que esto ocurría. Más allá de seguir avanzando y dejar que siga avanzando el tema de la toma, porque no es que ha venido gente que estaba en un lugar en la capital federal, ha venido gente de otras provincias, ha venido gente de la provincia de Buenos Aires, es decir, más allá de no pudieron interrumpir que siga entrando gente al lugar, con lo cual esto era un final inevitable. ¿Qué pasó en esos 6 meses en el medio? Hubo una inacción de todo el mundo. Pasaron muchas cosas. Primero, los censos no dicen lo que estás diciendo. Los censos dicen que la mayoría de la gente
que estaba entre los 600 y 800 personas que estuvieron durante, yo diría, los 2-3 primeros meses de esta situación, eran los que debían ser mayoritariamente beneficiarios, o sea, mucha gente de la propia villa, que eran los beneficiarios de la llamada ley 1770, que es la ley de urbanización de esa villa. Entonces, después sí había actores que no eran de ahí, pero no era la mayoría, y esto lo hicieron censo que hizo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la propia jueza Liberatori, que es la jueza que entiende en el tema de la urbanización, no la jueza Iñiguez, que es la que entiende en el tema de lo que debía ser el desalojo y la toma específicamente. Un dato importante es que la jueza Liberatori también el día viernes determinó la urbanización por vía judicial de esa zona, porque esa zona está contaminada, pero desde hace mucho tiempo que está planteado el tema del avance de la urbanización. Es decir, ahí conviven varios problemas. Hay una situación de toma de tierra, hay una situación de avance y promovida muchas veces, donde efectivamente existen problemas de alta complejidad y de invasión de zonas. Hay leyes que deben cumplirse y que si se empiezan a cumplir ordenan también el problema, y son leyes que no son de este año, son leyes que tienen 7-8 años de urbanización. Por ejemplo, en el debate de la Villa 31, que es un tema mucho más complejo en profundidad, y donde además por la zona que está ubicada, por la presión, por el crecimiento permanente, por su capacidad, por la capacidad de urbanización de los propios habitantes, donde es una villa que está en permanente crecimiento, no se toman decisiones. Hay una mesa de concertación, hay una mesa de trabajo para el tema de la urbanización, y esta mesa viene dilatando sistemáticamente, específicamente el gobierno de la ciudad, con un argumento u otro, la concreción. La Nación ya ha dicho que está dispuesta incluso a ceder las tierras que tiene en ese lugar para que esta urbanización pueda desarrollarse, y la ciudad pone como argumento que primero deben cederse las tierras y luego urbanizarse. Esto es un aspecto. El otro aspecto es que existen también mafias, efectivamente eso es así, no es la mayoría del problema, para mí no es la mayoría del problema, pero existen, y en el caso de la toma de Lugano hubo una muy fuerte presencia de estos actores, pero casualmente estos actores fueron los últimos desalojados, y fueron desalojados una semana después de que todo el gobierno de la ciudad presentó el evento que se había dado el sábado pasado como el fin del problema y la terminación. Esto recién sucedió este sábado, la orden de la jueza recién terminó de cumplirse este sábado, y justamente ahí yo creo que también hay otro problema, que es la incapacidad de la Policía Metropolitana como policía de la ciudad de trabajar estas cuestiones con mucha más claridad. No empezó a formarse este año, es una policía que ya lleva varios años que no ha logrado tener la capacidad operativa para incidir en estas cuestiones. Decime una cosa, Gabriel, porque, a ver, yo veo que acá va, y obviamente quien llevó adelante el desalojo fue la Policía Metropolitana, pero estaba la Gendarmería también, de hecho fue Sergio Berni. Porque el fallo de la Cámara... Sí, pero lo que te digo es, ¿ahí está de acuerdo con el accionar de Berni también ustedes? El fallo de la Cámara dijo desde el primer momento que debía estar la Gendarmería rodeando el perímetro del lugar, y quien debía desarrollar, es decir, las dos fuerzas debían trabajar concurrentemente. Desde el primer momento esto no pudo desarrollarse. Hubo varias cuestiones también, debo decir que hubo intentos de muchos actores, incluyendo la legislatura, donde a través de la Comisión de Vivienda se formó una comisión para intentar buscar soluciones a la cuestión, intervención de la Defensoría del Pueblo. Hubo situaciones de la propia jueza que fue corriendo a la decisión a razón de que se dieran condiciones no solo operativas, sino también donde se viera afectado la menor cantidad de la población vulnerable, que también existe ahí, porque ahí hay de todo. Pero la mayoría de la gente es sin duda gente vulnerable y gente que tiene problemas de vivienda y problemas que el Estado debe tomar y debe resolver. Y no es gente que había migrado para esa toma, como lo dije al principio, hay censos hechos por la Defensoría del Pueblo que demuestran que no era así, que la mayoría de la gente eran habitantes originarios de esa villa. Entonces, nosotros no podemos incidir ni decir cómo debe intervenir la Gendarmería, lo dijo la justicia en este caso. La Gendarmería apoyó lo que debía ser el desalojo efectivamente hecho por la Policía Metropolitana. Nosotros hemos firmado una solicitada el día de ayer, que ha salido a los diarios, donde planteamos que el problema madre de toda esta cuestión no es ni una cosa ni la otra, sino que el problema es la urbanización, es decir, el cumplimiento de las leyes de urbanización
que vienen dilatando y generando bombas de tiempo en toda la ciudad, porque efectivamente ha habido un crecimiento de las villas en esta etapa, y ha habido hablan de un 40%, ¿coincidís con ese número? Sí, ha habido, es un... En los últimos 10 años maneja la Defensoría del Pueblo, que es quien tiene, digamos, donde uno tiene mayor información para estas cosas, es claramente la Defensoría del Pueblo y esta. 40% en los últimos 10 años. ¿Y qué se puede hacer, digamos, con esto? Bueno, en primer lugar, insisto, si uno no toma decisiones estratégicas, por ejemplo, para dar un ejemplo, es una decisión estratégica. Sí. En la legislatura hemos venido discutiendo este año la creación en Villa Lugano de una ciudad olímpica en vísperas de lo que viene, que es las Olimpiadas de la Juventud, ¿verdad? Entonces, la creación de esa ciudad olímpica implica la construcción de 3.000 viviendas. Todavía eso está parado porque no está claro qué destino se le va a dar a esas 3.000 viviendas después de que la Olimpiada suceda. Si no nos ponemos de acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el conjunto de los legisladores sobre, bueno, ¿por qué? Pues si estamos en condiciones de construir 3.000 viviendas en función de la Olimpiada, en la zona más caliente desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires, como es la zona de Lugano, ¿por qué no estamos en condiciones de armar un plan claro de otorgamiento de esas viviendas a los beneficiarios que ya están inscritos? No estamos esperando abrir un registro de beneficiarios para que esto después acontezca y, por supuesto, además estalle la demanda en relación a la apertura de ese registro de beneficiarios. Eso hay que ejecutarlo aquí ahora, empezar con el otorgamiento y empezar a desactivar las bombas de tiempo que preexisten. Y de esta manera sí cerrar las cuestiones. Uno no puede estar permanentemente abierto a una demanda que genere una migración desde el conurbano hacia la ciudad, porque esa demanda va generando una expectativa que después es incumplible. La forma es cumpliendo y trabajando con las organizaciones que también existen en el territorio, que también existen en los sectores que están en las villas, que existen delegados, que existen mesas de urbanización en cada una de las villas. Ahora, la acción del Estado no solo es ejecutar los desalojos en los momentos en que se producen las tomas. La acción del Estado es constante, es compleja y es todos los días. Y recién se ve y se habla de estos temas cuando se genera una situación de violencia, muchas veces promovida, efectivamente promovida, donde hay violentos, donde hay mafiosos, donde puede haber interés de encubrir otro tipo de cuestiones, pero que son promovidas cuando estallan las situaciones y cuando no hay una respuesta cotidiana del Estado. Gabriel, gracias por estos minutos, un abrazo. No, por favor. Estés bien. Gabriel Fuchs, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña y, claro, legislador del Frente para la Victoria. Espacio publicitario. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos se puede.